la gente que ha sufrido un evento cardiocirculatorio, un infarto agudo de miocardio, una angina, se les prescribe ejercicios para mejorar su patología. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. La Fundación Caja Rural patrocinó con el Hospital Recoletas Zamora la jornada de riesgo cardiovascular en el deporte que forma parte de los foros de salud de la opinión El Correo de Zamora. La cita tuvo lugar en el campus Viriato y en ella participaron el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Recoletas Zamora, José Luis Santos, el fisioterapeuta y profesor de la Escuela de Enfermería de Zamora, Alberto Fidalgo, y Javier Pérez, preparador físico y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En su ponencia, Alberto Fidalgo se refiere al ejercicio terapéutico y rehabilitación cardíaca. Para hacer rehabilitación cardíaca utilizamos el ejercicio físico y el deporte. Si el deporte fuese un riesgo, no lo utilizaríamos para que estas personas vuelvan otra vez a la vida normal. Entonces hay que quitar el miedo, lo que ha dicho José Luis, de que el deporte puede provocar una patología cardíaca. El deporte es al revés. El deporte va a prevenir lo que es la patología cardíaca y la patología cardiocirculatoria. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo empezamos un poquito a hablar de lo que es el ejercicio terapéutico y lo que es la rehabilitación cardíaca. La OMS, en 1993, define lo que es la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca es una serie de actividades o de intervenciones organizadas requeridas para influir favorablemente sobre la enfermedad cardiocirculatoria, asegurando las mejores condiciones físicas, psíquicas y sociales para que los pacientes, por sus propios medios, puedan conservar o reanudar sus actividades en la sociedad de manera óptima. Conservar o reanudar. Estamos hablando de que si una persona que hacía deporte tiene una patología que le limita su actividad y él quiere volver otra vez, la rehabilitación cardíaca le va a proponer o proporcionar los medios necesarios para volver a su actividad. Estamos hablando de una persona que si su actividad es salir a dar un paseo, ir al campo, ir de caza y ha tenido una patología cardíaca, la rehabilitación cardíaca le va a proponer las medidas para que lo vuelva otra vez a conseguir. En esta definición también vemos que pone que es la suma coordinada de intervenciones. En suma coordinada de intervenciones no hablamos solo de ejercicio físico, hablamos de cambios de patrones de hábito. O sea, hay que intervenir en lo que son los hábitos saludables. Control del colesterol, como ha dicho José Luis, control de la hipertensión, control del azúcar, y luego también en la rehabilitación cardíaca utilizamos técnicas de relajación y utilizamos charlas coloquio de este estilo para que la gente se dé cuenta de su patología y poder volver otra vez a hacer su actividad normal. Contextualización. El índice de afectación cardíaca supone una alta incidencia a nivel mundial. La cardiopatía isquémica es la principal causa de mortalidad de los países desarrollados. Y en los últimos años se observa un aumento de dicha patología debido a los malos hábitos. Sabemos que cada vez la gente es más sedentaria, hace menos ejercicio físico. La gente para ir a trabajar va a trabajar en coche. La gente come peor. Estamos abusando de lo que se dicen las grasas saturadas. Y todos estos estilos de vida afectan a nuestra salud cardiocirculatoria. Estamos hablando que la rehabilitación cardíaca es ejercicio para luego rehabilitar nuestro corazón, pero también estamos hablando de que es un cambio en nuestro modo de vida, en nuestros patrones que pensamos que no son correctos. Por otra parte, hemos dicho que sí, que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los países desarrollados hoy en día. Sin embargo, esta tendencia hoy en día está o parece que está volviendo. ¿Sabes? Más en los países desarrollados que en los países subdesarrollados. Y esto se cree que es por las medidas preventivas, o sea, las campañas de prevención, tanto a nivel primario como a nivel secundario. Los profesionales están instruyendo a los pacientes en conseguir y mantener un buen hábito cardiovascular. Lo que estamos diciendo, estamos hablando a la gente que haga deporte, que sean menos sedentarios.
Pero claro, si la gente tiene miedo de que si hago deporte voy a tener riesgo cardiovascular, a lo mejor la gente tira para atrás. El deporte va a causar más beneficios que perjuicios. Y nosotros en la rehabilitación cardíaca y en el ejercicio terapéutico recomendamos ejercicio para mejorar nuestros hábitos. Antecedentes históricos del ejercicio. No se sabe cuándo empezó lo que conocemos hoy en día con rehabilitación cardíaca. Sí se sabe que ya desde hace muchísimo tiempo los antiguos médicos que estudiaban medicina hablaban de hacer dieta y pautas de ejercicio como terapia para las enfermedades cardiovasculares. Luego, por contra, Hipócrates, que siempre comentaba que lo más importante en toda enfermedad es la actividad física, pero en este caso decía lo contrario, que la persona que estuviese afectada de una enfermedad cardiovascular debía de guardar reposo. Más tarde, unos estudios de Heberden sobre un leñador comprobó que el leñador tenía una patología cardíaca y no podía dejar de hacer su actividad. Entonces se comprobó que ese paciente, modificando su actividad, pero siguiéndola realizando, tenía menos patología cardíaca. Por lo tanto, la actividad que hacía el leñador, que es una actividad física, estaba previniendo su corazón. Pero volvemos otra vez atrás. Hilton, ¿sabes?, volvía otra vez a decir que lo mejor era no hacer. Entonces siempre ha estado desde el principio de los tiempos entre que si para patología cardíaca hacer ejercicio o que si para patología cardíaca no hacer ejercicio. La persona que sufre una patología cardíaca, solo por el hecho de sufrir patología cardíaca, se va a retraer, va a intentar no hacer ejercicio, porque cree que si hago ejercicio voy a volver a enfermar. Y hemos comprobado, y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX con estudios, que el ejercicio físico va a favorecer a la gente que tiene patología cardíaca. Disminuye el riesgo, la mortalidad de los pacientes con enfermedad cardíaca. Hoy en día creo que no hay ninguna discusión y los estudios todos indican que el ejercicio físico favorece la recuperación del paciente con patología cardíaca. En la patología cardíaca, en la rehabilitación, es un programa que da mucha seguridad a todos los enfermos que entran. Hemos dicho que los pacientes cuando sufren un episodio cardiovascular tienen muchísimo miedo a volver a hacer actividad física, a volver a hacer deporte. Entonces, la rehabilitación cardíaca es un equipo multidisciplinar compuesto por cardiólogos, médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, enfermeros, por muchos profesionales que van a minimizar el riesgo de que esas personas puedan sufrir otro episodio cardiocirculatorio. Y luego, en la actualidad, lo que sigo diciendo, que hay mucho consenso para añadir la actividad física, el ejercicio físico, el ejercicio terapéutico en la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca se puede realizar no solo en pacientes que han sufrido un episodio cardiovascular, se puede realizar en pacientes sanos que quieren mejorar su capacidad. Una persona que por motivos ha dejado de practicar deporte o que nunca ha hecho deporte, pero que quiere empezar otra vez a tener una vida más activa, a mejorar su salud, su condición física. También se puede realizar la rehabilitación cardíaca o los programas de rehabilitación cardíaca en los pacientes con factor de riesgo cardiovascular. Hemos dicho que la rehabilitación cardíaca no solo es ejercicio físico, sino es una modificación de factores de riesgo, una modificación de cambios de vida. Hay que intentar evitar los patrones sedentarios. Y por último, la rehabilitación cardíaca se centra en pacientes con patologías. La patología cardíaca generalmente siempre depende de las arterias coronarias que llevan sangre al miocardio. El miocardio es el músculo cardíaco, es como el motor de nuestro cuerpo. Si él se daña, si él no puede bombear la suficiente sangre al resto del organismo para que el organismo siga realizando la actividad, él va a ser el primero que se lesione. El corazón bombea sangre, pero la primera sangre que sale del corazón es la que lo alimenta a él. Si la sangre que llega al corazón o no le llega la suficiente sangre, él ya no va a hacer el resto del cometido.
Si yo no tengo sangre para bombear, no va a llegar sangre. El mayor riesgo que tenemos en patología cardiovascular es la afectación de las arterias coronarias por una placa de ateroma. El corazón no recibe, es como si el motor de un coche no tiene gasolina, el coche no anda. Si nuestro corazón no recibe sangre, porque sus arterias, que son las que le llevan la sangre, están bloqueadas por una placa de ateroma, el corazón no funciona y el cuerpo deja de funcionar. Esta oclusión puede ser temporal, hablaríamos de una angina, que en el momento que cesa el ejercicio físico recupero, o ya para siempre. Hablamos de un infarto. Cuando hablamos de un infarto, las células cardíacas se mueren, las células cardíacas no se vuelven a regenerar y se regenera por un tejido fibroso. Ese tejido fibroso ya no tiene las mismas características que el miocardio sano. Entonces, hay que, como digo, rehabilitación cardíaca, ejercicio físico, prevenir los factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser unos modificables y otros no modificables. Factores de riesgo no modificables, como ha dicho José Luis, estamos hablando de lo que es la edad. Eso no lo podemos modificar. Factor de riesgo no modificable es el sexo. Los hombres tenemos más riesgo de sufrir un infarto que las mujeres. Pero sí hay factores de riesgo modificables. Y muchos de estos factores de riesgo modificables se van a poder modificar con el ejercicio. Ejercicio físico, ejercicio terapéutico, deporte, o bien controlando lo que sería hipercolesterolemia, hiperglucemia, hipertensión, tabaquismo, obesidad, sedentarismo. El deporte va a prevenir mucha enfermedad cardiovascular. Y una cosa que es importante, el estrés psicosocial. El estrés psicosocial sí es un factor de riesgo cardiovascular. La persona estresada tiene más probabilidades de sufrir un infarto que la persona. Por eso, en los programas de rehabilitación cardíaca he dicho intervenciones, ejercicio, control de factores de riesgo y técnicas de relajación. Hay que saber relajarse. Ejercicio terapéutico es toda actividad física prescrita de manera terapéutica sobre una persona con la intención de que haga una actividad voluntaria, una contracción, un movimiento para mejorar su salud, para recuperar una función, para que su salud cada vez sea mejor o para que su salud no se deteriore. Entonces, el ejercicio terapéutico es el arma que utilizamos en todos los pacientes con patología cardíaca, aparte de todo lo que he comentado antes. El ejercicio terapéutico se incluye como método de tratamiento imprescindible entre todos los pacientes que participan en el programa de rehabilitación cardíaca, con una recomendación de clase 1, la recomendación más alta, ejercicio terapéutico, la recomendación más alta, en la prevención primaria y secundaria de las enfermedades cardiovasculares. También matizo, ejercicio terapéutico, pero siempre ejercicio terapéutico controlado para prevenir lo que es el riesgo. Todo el ejercicio tiene que ser controlado. No vale hacer ejercicio por hacer, sin tener un control previo. Nuestros pacientes les damos muchísima seguridad porque estos pacientes están en todo el momento, cuando están realizando ejercicio terapéutico, están controlados. Pero no solo están controlados en el momento que están haciendo el programa de rehabilitación cardíaca, sino que estos pacientes ya han sido controlados previamente. Antes de empezar un programa de rehabilitación cardíaca, han estado con el cardiólogo y el cardiólogo les ha hecho una serie de pruebas. Prueba de esfuerzo, ergometría, ergoespirometría, ecocardiograma, electrocardiograma, analítica, todo. Por lo tanto, siempre proponemos ejercicio físico sí, pero ejercicio físico controlado y ejercicio físico siempre sí puede ser controlado por especialistas, fisioterapeutas, preparadores físicos, que antes un cardiólogo o un especialista lo haya visto. No sirve de nada hacer por hacer. Las respuestas y adaptaciones cardiovasculares al ejercicio. La primera respuesta o adaptación cardiovascular al ejercicio, caminar, nadar, andar en bicicleta, correr, ¿sabes?, es un aumento del tamaño cardíaco. Sobre todo va a aumentar el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo es el que bombea la sangre para el resto del organismo. Y a la vez van a aumentar las paredes cardíacas. Pero van a aumentar, no como decía José Luis, con una hipertrofia. ¿Sabes? No sé cómo dijiste, neoplasia.
¿Sabes? No, aquí se crea músculo cardíaco y se crea un músculo cardíaco eficiente, que va a ser capaz de bombear mucha más sangre. La segunda respuesta es que aumenta el volumen sistólico. Estamos diciendo que aumenta el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es el encargado de bombear la sangre al resto del cuerpo. Por lo tanto, si tiene que trabajar más, como todo el músculo que trabaja más, él se potencia y va a trabajar mucho mejor y va a poder bombear más sangre por latido. La tercera adaptación es que disminuye la frecuencia cardíaca. Si el ventrículo izquierdo es más grande, si el ventrículo izquierdo bombea más sangre en cada latido, necesitaré menos latidos para el mismo ejercicio. La cuarta adaptación es el tiempo menor de recuperación. Una persona entrenada tarda menos tiempo en recuperarse de un esfuerzo que una persona que está menos entrenada. La quinta adaptación es que con el ejercicio físico, lo que hemos dicho que es muy importante, que son las arterias coronarias, se van a aumentar. El corazón va a tener más arterias que le llevan sangre para que él pueda hacer su ejercicio, para que pueda hacer su labor. Y por último, dicen, no lo sé, lo vi en bibliografía, que el ejercicio físico aumenta la capacidad fibrinolítica del organismo. La capacidad fibrinolítica del organismo es la capacidad para romper o para deshacer trombos. Entonces, el ejercicio físico, estamos diciendo, mejora ventrículo izquierdo, disminuye frecuencia cardíaca, me recupero mejor para los ejercicios, mi corazón tiene más arterias coronarias y encima disminuye el riesgo, o sea, aumenta lo que es la capacidad fibrinolítica para evitar trombos. Todo esto con el ejercicio. Por lo tanto, deporte sí. Los objetivos principales del ejercicio cardiovascular son incrementar la capacidad física, sería un resumen de todas las adaptaciones que ha tenido en nuestro organismo a nivel cardíaco. Entonces, el ejercicio físico va a conseguir aumentar la capacidad física y funcional del individuo, reducir las lesiones y los efectos adversos, favorecer el bienestar físico, psíquico y social del paciente. Sabemos que una persona que se mueve es una persona más alegre. O sea, la depresión siempre se caracteriza por falta de movimiento. Una persona que hace ejercicio físico, al final podemos estar diciendo que es una persona más saludable, que se relaciona más, que interactúa más con el medio, que vive. Otros de los objetivos es controlar los factores de riesgo cardiovasculares, los que son modificables. La edad y el sexo no se pueden modificar y los genéticos tampoco los podemos modificar. Y por último, los objetivos del ejercicio cardiovascular es disminuir el riesgo de sufrir un evento coronario. Esta siguiente diapositiva es importante. Son las normas sobre el cambio de conducta. Antiguamente siempre decíamos que el médico era la persona que me tenía que curar. Yo tenía una patología, yo iba al médico y yo le decía, por favor, cúreme. Hoy en día está cambiando la tendencia. Se dice que la persona, los pacientes, somos los responsables de nuestra salud y nosotros somos los que tenemos que hacer los cambios para, a la larga, mantener nuestro estado de salud. No voy a ir al médico cada vez que me encuentre mal y que sea el médico el que me cure. No, yo tengo que tener mis mecanismos, mis herramientas para ser capaz de ser una persona sana, una persona que sepa llevar mi enfermedad o que sepa llevar mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, en la gente con patología cardíaca, que la gente que ha sufrido una patología cardíaca, tienen que cambiar sus hábitos, tienen que ser conscientes de las modificaciones que van a tener que hacer para tener una vida sana. No es el médico el responsable, es muy sencillo. Voy al médico, me da una pastilla, pero yo sigo fumando. Voy al médico, me da una pastilla para bajar la tensión, pero yo sigo comiendo sal. Yo soy el responsable de mi salud. El médico me ayuda, o el especialista, pero el responsable es el enfermo. Entonces, estas son las normas sobre el cambio de conducta. El enfermo es el responsable de su proceso y se debe comprometer para modificar sus hábitos. El paciente debe entender la relación de hábitos, salud y enfermedad. Hay que ayudar al paciente a entender las dificultades para el cambio de conducta. Es muy difícil lo que es un cambio de conducta. Una persona de 50 años que lleva fumando, a ver si deja de fumar. Una persona que abusa de las grasas, a ver si empezamos a comer más verde, más tomate. Cuesta.
pero él tiene que entenderlo. Una persona que no hacía deporte tiene que hacer deporte controlado. Los pacientes deben trabajar en detectar sus propios factores de riesgo. Hay que tener un plan de modificación de los factores de riesgo y se debe hacer un control continuo y un seguimiento de los cambios. Un paciente se esfuerza en cambiar, pero si nadie, a la salud se lo reconocerá, pero si nadie al día le va diciendo muy bien, lo has conseguido, has bajado de peso, muy bien, lo has conseguido caminar media hora, muy bien, lo has conseguido, ya no fumas un paquete, ¿sabes? Esa persona se puede desanimar, pero si además porque los objetivos van a ser a largo plazo, pero si al día a día se lo vamos reconociendo, eso lo vamos a fomentar. Ya después de haber dicho lo que es la rehabilitación cardíaca, que es un conjunto de intervenciones, ejercicio, modificación de hábitos, técnicas de relajación, cambios de la conducta del paciente, vamos a hablar un poquito de lo que hacemos en el Virgen de la Concha. En el Virgen de la Concha vemos pacientes que han sufrido una enfermedad cardíaca. Estamos viendo ahora mismo pacientes de riesgo leve o moderado. Los pacientes de alto riesgo, los trasplantes de corazón, todavía no lo estamos viendo. Entonces es un programa que, como hemos dicho, lo pusieron en marcha los cardiólogos del hospital. Estos pacientes hacen ejercicio físico. La característica más principal de estos pacientes es el miedo que tienen a volver a hacer actividad física, el miedo que tienen a volver a otra vez a hacer deporte. Pero como están controlados, se les han hecho muchísimas pruebas y cuando están haciendo el programa siguen controlados con un pulsómetro. Es una cosa que no he dicho, pero yo lo recomiendo. O sea, es muy importante en toda actividad deportiva, en toda actividad, llevar un pulsómetro. El pulsómetro nos va a orientar la frecuencia cardíaca que tengo. Una persona que está corriendo, podemos tener a lo mejor un momento una taquicardia y el pulsómetro, si lo tenemos, que nos va a avisar, nos diría, nos estamos pasando, baja. Generalmente la gente es inteligente, cuando el esfuerzo es muy alto y no puedo continuar, bajo. Pero hay gente en pruebas deportivas que si no tiene alguien que le dice que baje, continúa y podemos estar hablando de ella cuando habría bastante riesgo. Otra vez es un poquito de historia en los programas de rehabilitación cardíaca. Como dije, que se empezaron sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y lo que decía, que la OMS son sistemas terapéuticos que facilitan la recuperación del paciente cardiópata y su integración en la sociedad, integración que vuelva a hacer lo que hacía previamente antes de tener su patología. Hemos tenido deportistas que han tenido un infarto y ellos quieren seguir haciendo deporte. Entonces, los programas de rehabilitación hacemos que esta gente vuelva otra vez a poder practicar deporte. En 1993 la OMS define lo que decíamos, el programa de rehabilitación cardíaco, como la suma de intervenciones requeridas para influir favorablemente sobre la enfermedad, para que los pacientes puedan conservar o reanudar sus actividades en la sociedad de manera óptima. Y luego, los programas de rehabilitación no deben considerarse como una terapia aislada, sino que deben ser integrados en el tratamiento global del paciente cardiópata. No solo rehabilitación cardíaca, es todo el control por los servicios de cardiología. Lo que estaba comentando, antes de que una persona entre en el programa de rehabilitación cardíaca, se hacen una serie de test. Los deportistas sería conveniente algunas veces que sí, por lo menos se hiciesen el electrocardiograma. Estos pacientes nuestros, como si fuesen deportistas de élite, llevan muchas más pruebas. Entre las pruebas está el electrocardiograma, la ergometría. Hay en algunos programas que hablan de la ergoespirometría, que es una prueba de esfuerzo, pero a la vez que se analizan los gases. Aquí creo que solo hacemos ergometrías. Cateterismo, que es para ver cómo están las arterias coronarias. Una analítica. Un Holter, que es un electrocardiograma de 24 horas. Y otras pruebas son la radiografía de tórax y el ecocardiograma. Lo que estábamos hablando de lo que era una ergoespirometría, que es una prueba de esfuerzo en la cual se analizan los gases. Lo habéis visto en todos los deportistas, cuando salen en la televisión, el último fichaje del Barcelona, el último fichaje del Real Madrid, es la prueba que le están haciendo. No solo es la ergometría que ha dicho José Luis, solo con electrocardiogramas, sino que llevan una máscara y van analizando los gases. Nos van a hablar sobre todo de los umbrales aeróbicos y anaeróbicos del sujeto. La ergometría mide los parámetros cardiovasculares, frecuencia, tensión, y lo que dice José Luis, se utilizan protocolos multietapas.
Al paciente le vamos haciendo una prueba de esfuerzo y a la vez le vamos aumentando lo que es la intensidad del ejercicio. Más velocidad, más pendiente, más ritmo, y vamos viendo cómo se adapta ese corazón a una prueba de esfuerzo, cómo responde. En reposo no tengo patología, pero a cierta actividad ya empieza la patología. La ergometría es útil para hacer una estimación del pronóstico, capacidad del ejercicio y valorar el efecto del tratamiento en aquellos pacientes con enfermedad. Se hace una ergometría antes y se hace una ergometría después para ver cómo ha evolucionado, y generalmente la ergometría de después tiene que ser mucho mejor que la ergometría inicial. Esto es lo que nosotros utilizamos, voy a detenerme un poquito, sobre todo para planificar la intensidad de trabajo de un deportista. Todos sabemos que la frecuencia cardíaca máxima de una persona son 220 menos la edad. Yo tengo 44 años, 220 menos 44, 176 pulsaciones. A partir de 176 mi corazón tendría problemas. Entonces, cuando se planifican los ejercicios, siempre se habla de un porcentaje sobre nuestra frecuencia cardíaca máxima. Y ese problema, últimamente, no es que tenga error, pero no es tan correcta como esta fórmula, que llaman la fórmula de Carbonen. Yo tengo 44 años y a lo mejor aquí en la sala hay otra persona que tiene 44 años como yo, pero yo no voy a poder entrenar igual que a lo mejor con una persona que tiene 44 años como yo, pero que su frecuencia cardíaca en reposo es mayor o es menor que la mía. Y entonces esta fórmula es la fórmula que sí tiene en cuenta la frecuencia cardíaca en reposo. Umbral aeróbico. Entrenamos entre un 70 y en un 80% de mi frecuencia cardíaca máxima. Pero digo, la frecuencia cardíaca máxima, todos la tenemos igual, pero mi frecuencia cardíaca en reposo no es lo mismo. Hay gente que puede tener 80 pulsaciones en reposo y otros que tienen 45. Por lo tanto, esta fórmula es una fórmula muy importante para saber a qué nivel entrenamos. Entonces, nosotros la utilizamos mucho en los pacientes que están en el programa de rehabilitación cardíaca porque controlamos mejor, se ajusta más al volumen de oxígeno de reserva, sobre todo por lo que comentamos, para trabajar siempre en una zona aeróbica, en una zona de seguridad. Otro de los test que se utilizan menos son los índices o tasas de recuperación cardíaca. Es lo que hemos estado diciendo, que el ejercicio físico hace que las personas se recuperen mucho mejor cuando hacen ejercicio que cuando no hacen. Entonces, este índice nos habla de que una persona con el entrenamiento va mejorando. Si después de hacer un ejercicio físico recupera las pulsaciones más rápido que una persona que después del ejercicio físico no recupera las pulsaciones tan rápido. Entonces, son índices para programar o para adecuar el entrenamiento a cada persona en el programa de rehabilitación cardíaca. Y esto es una escala muy fácil de ver que nos mide el esfuerzo. En esta escala va del 0 al 10 y nos dice cómo es el esfuerzo percibido, cómo es la percepción que tengo yo del esfuerzo que estoy realizando. Hay que hacer deporte, pero hay que hacer un deporte que sea tolerable. Entonces, esta escala, todo el mundo, es muy, muy sencilla. El 0 es un ejercicio suave, 1 y 2 un ejercicio muy suave, el 3 y 4 un ejercicio suave moderado, el 5 o 6 un ejercicio algo duro, el 7, 8, 9 un ejercicio muy duro y el 10 un ejercicio muy, muy duro. Sencillo. Esta escala es muy sencilla, que nosotros la aplicamos a todos los pacientes. Están haciendo ejercicio y para saber cómo van, aplicamos esta escala. Y ellos te dicen, pues estoy en un 3. Un 3, un ejercicio moderado. Lo podemos subir un poquito. Estoy en un 7. Estamos empezando a hacer un ejercicio muy duro. Entonces habría que bajarle un poquito lo que es el ejercicio. Son parámetros que utilizamos para minimizar el riesgo cardiovascular en el deporte, en los programas de rehabilitación cardíaca. Porcentaje de saturación de oxígeno. También estos pacientes nuestros están controlados para saber la cantidad del porcentaje de oxígeno que tienen en sangre. Hemos dicho que el corazón es el que bombea la sangre lleva el oxígeno, los músculos tienen que trabajar con oxígeno. Si no hay suficiente oxígeno, hay una hipoxia. Trabajamos no en umbral aeróbico, trabajaríamos en umbral anaeróbico y tenemos riesgo cardiovascular. Hay que evitar siempre trabajar en umbrales anaeróbicos, en falta de oxígeno. Siempre intentamos trabajar en umbrales aeróbicos. Y ya por último,
Los objetivos del programa de rehabilitación cardíaca, que es estabilizar la clínica del paciente, disminuir los efectos psicológicos y fisiológicos de la patología, mejorar su estado funcional y con ello las actividades de la vida diaria, disminuir la aparición de eventos coronarios, ralentizar la progresión de la enfermedad y disminuir la mortalidad y la morbilidad cardíaca. Los efectos en el organismo: mejora de la presión arterial, mejora de la resistencia de la insulina, aumento de la vascularización del corazón, mejora del metabolismo de lipoproteínas, mejora del tono autonómico, mejora de los factores de coagulación, reducción del componente graso, incita a reducir el consumo de tabaco y modifica los hábitos alimenticios. Todos estos son los beneficios del ejercicio terapéutico, del ejercicio en los programas de rehabilitación cardíaca. Las fases de la rehabilitación. El paciente ha sufrido un episodio isquémico, un episodio cardiovascular. Entonces, la fase de la rehabilitación cardíaca tiene 3 fases. La primera fase es en el hospital, cuando está el paciente ingresado. Son ejercicios sencillos, que se levanten de la cama, que caminen, La fase 2 es la actividad extrahospitalaria, es la que hacemos nosotros en los programas de rehabilitación cardíaca. En esta fase se inicia en los días siguientes a la salida del hospital y dura de 2 a 3 meses. Consiste en lo que hemos comentado, en un tratamiento particular y supervisado del paciente. Modifica el estilo de vida, que es lo que estoy todo el rato diciendo, que hay que hacer ejercicio, pero también hay que modificar el estilo de vida y hay que controlar los factores de riesgo controlables. Control de la esfera psicológica del paciente. Los pacientes cardiópatas son pacientes con mucho miedo, con mucha tendencia a la depresión, y el ejercicio físico les va a quitar o les va a atenuar esta tendencia a la depresión. Enseñamos técnicas de relajación y es un programa educativo con charlas coloquio sobre los buenos hábitos de la vida. Charlas coloquio de este estilo, de estas charlas. Y luego, por último, está la fase 3 o de normalización. Lo que dije antes, antiguamente era el médico que me cure. Hoy en día no, somos responsables de nuestra salud. Por lo tanto, la fase 3 ha de durar el resto de la vida del paciente. El paciente es el responsable de mantener su estado de salud. Si enferma, pueden ser por enfermedad congénita, que no tiene culpa, pero muchas veces pueden ser por su estilo de vida. Entonces, tiene que aplicar en esta fase todas las técnicas aprendidas durante la fase 2. Seguir haciendo ejercicio y lo que es la modificación de los hábitos de vida. Por último, hablar de los tipos de entrenamiento que hay. Hay 3 tipos de entrenamiento. Un entrenamiento a trabajo constante es un entrenamiento continuo. Una intensidad y se mantiene continuo. Una bicicleta, estamos pedaleando media hora al mismo ritmo, a la misma frecuencia. Otro tipo de entrenamiento es el entrenamiento con carga a intervalos. Pedaleo 2 minutos a una intensidad más alta, dejo de pedalear, recupero. Vuelvo a pedalear 2 minutos a una intensidad más alta y vuelvo a recuperar. Todos los entrenamientos tienen que estar controlables. Este tipo de entrenamiento tiene la ventaja que los pacientes más desentrenados presentan menos fatiga. Si le decimos a un paciente que sea capaz de estar media hora rodando en bicicleta, a lo mejor no es capaz. Pero si le digo que haga 2 minutos y que descanse, sí va a ser capaz. Y el último tipo de entrenamiento que hacemos es el entrenamiento de la fuerza. Intentamos trabajar los grandes paquetes musculares, cuádriceps, pectoral, dorsal. Se ha comprobado, antiguamente no se permitía trabajar tanto lo que era la fuerza muscular, porque pensaban que tenía más riesgo. Hoy en día se ha visto que hay beneficios en trabajar la fuerza muscular de los grandes paquetes musculares entre unas 10-12 repeticiones. Y se trabaja con un 50% de la resistencia máxima. Hay un tipo de rehabilitación cardíaca que no la hacen en nuestro servicio, que se hace en el domicilio. Se indica en pacientes de bajo riesgo, pero tiene una contrapartida que se reduce lo que es la rehabilitación cardíaca solo a un entrenamiento físico. No hay charlas de modificación de hábitos, no hay charlas de relajación. Entonces queda reducido lo que es la rehabilitación a un puro entrenamiento físico. Y el riesgo que hay es que haya una complicación, como estos pacientes no estén controlados, que no se pueda solventar. Las indicaciones: angina de pecho, infarto agudo, cirugía coronaria, angioplastia y stent coronario,
cardiopatía congénita operada, insuficiencia cardíaca, trasplante cardíaco, valvulopatías operables, portadores de marcapasos y desfibriladores. Y luego, si no tienen patología cardíaca, se pueden también indicar en sujetos que en la edad adulta inician una práctica deportiva para mejorar su adaptación al deporte, pacientes con factores de riesgo cardiovascular, sería lo que es la prevención primaria. Todos estos sujetos estarían dentro de un programa de rehabilitación cardíaca. Por otro lado, estarían las contraindicaciones. Las contraindicaciones son menores, porque todos los enfermos pueden beneficiarse de un programa de rehabilitación cardíaca, salvo los casos de aneurismas disecantes de aorta. Eso es una contraindicación absoluta. Y luego habría unas contraindicaciones temporales y relativas, como sería una angina inestable, arritmias ventriculares significativas, una tensión igual o superior a 110/100, insuficiencia cardíaca en las 2 semanas previas, isquemia miocárdica en la prueba de esfuerzo, capacidad funcional inferior a 5 o 6 MET y respuesta hipo o hipertensiva en la ergometría. Conclusiones. Lo que hemos dicho, el ejercicio físico mejora la salud de todas las personas. Estamos hablando que deporte sí, pero con control. Estamos viendo que la gente que ha sufrido un evento cardiocirculatorio, un infarto agudo de miocardio, una angina, se les prescribe ejercicios para mejorar su patología, para volver otra vez a su actividad previa a la enfermedad, ya sea dar un paseo, salir al campo o hacer deporte. Entonces, ejercicio sí, pero ejercicio con control. De nada sirve hacer ejercicio sin control. El ejercicio tiene que estar planificado en intensidad, en tiempo, en duración, en frecuencia y siempre, si es posible, hay que hacerse a lo mejor un chequeo anterior para evitar o para prevenir posibles efectos adversos. Muchas gracias. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en cajaruraldigital.com o fundacioncajaruraldezamora.es. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.